Ya está. Muy bien, jóvenes. Muy buenos días. Hoy día es domingo 31. Ya saben que este tema va a ir incluido para el mes de agosto. Entonces tengamos en cuenta eso. 31, vamos a poner acá 31 de julio del 2022. Del 2022. Entonces, hoy día vamos a tratar un tema súper interesante. La semana pasada, mejor dicho, la semana pasada, hace 2 semanas, porque llevamos este tema lo hemos llevado en dos, si ustedes recuerdan, habíamos visto uno el teatro griego y el otro fue el medievalismo, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes que vimos sobre los trovadores, vimos cómo la situación de la literatura fue cambiando a través de la historia? Entonces esto nos va a llevar aquí a que nosotros también tengamos en cuenta cómo ha ido evolucionando a través de la historia. Entonces, la historia ha evolucionado, ¿no? Desde la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y próximamente el socialismo, lo que nos dicen uno de los teóricos más importantes del siglo XIX, que así está dividida la historia. Entonces, también de esa misma forma, la literatura también ha tenido una evolución histórica. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que toda esta evolución histórica se da gracias al pensamiento filosófico. Entonces, de una u otra forma, la filosofía va a ser un pie, mejor dicho, fundamental de partida para que se pueda iniciar las corrientes filosóficas, las teorías literarias y así sucesivamente todo, porque todo nace ¿dónde? En el pensamiento del hombre. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es lo que ustedes también lo ven en historia, pero lo vamos a ver desde el aspecto literario. ¿Cómo se llama? El famoso Renacimiento. El Renacimiento europeo, ¿no? Europeo. ¿Por qué nosotros hablamos del Renacimiento europeo, profesor? ¿Por qué usted hace hincapié en el Renacimiento europeo, que no es igual el Renacimiento europeo con todo el Renacimiento en el mundo? No, es falso. Hay que acordarnos de algo que es importante y necesario entender. ¿Qué cosa es, profesor, es importante y necesario entender? Te tengo que comentar que el Renacimiento no se ha dado de la misma manera en todos los lugares. Y eso tienes que entenderlo muy bien. Pero, profesor, ¿por qué usted nos habla de eso? ¿Qué cosa ha sucedido? Entonces te voy a comentar y vas a ser tú parte de ello. ¿Por qué? Porque tienes que entender que el Renacimiento a través de la historia ha tenido pues todo un hincapié de palabras. Mira, te comento. Para que tú puedas entender, comprender esto, te tengo que decir pues que el Renacimiento ha surgido de una manera muy distinta. ¿Por qué nosotros decimos que el Renacimiento ha surgido de una manera muy distinta? Mira, te voy a decir, el Renacimiento en el mundo no se ha dado de la misma manera que se ha dado en todos los países. Lo que nosotros hablamos del Renacimiento en Europa, estamos hablando solamente de Europa occidental. Pero profesor, ¿qué significa la palabra Europa occidental? ¿No es igual en toda Europa? No, en toda Europa no se ha dado el Renacimiento de la misma manera. Hay un buen libro que yo te recomiendo que habla sobre el Renacimiento europeo, búscalo así, es un italiano, que él va a escribir y nos va a decir, voy a ver si lo tengo por acá, porque que tengo varios libros, no está por acá, lo tengo en mi almacén. Este, Ustedes van a encontrar que el renacimiento se ha dado de distintas maneras, de distintas formas. ¿Eso qué significa? Significa pues que en esta oportunidad nosotros vamos a encontrar que el renacimiento, como vemos, en Europa se va a dar de formas distintas. Por ejemplo, en Italia el renacimiento va a ser muy distinto, ¿no? Que en España. En España va a llegar tardíamente, ojo, va a llegar tardíamente. En España llega con el siglo de oro, ¿no? El siglo de oro, con Lope de Vega. Vamos a ver también el siglo de oro tiene que ver con este es un tema importantísimo y necesario. A ver, ¿quién se acuerda de Quijote de la Mancha?
A ver, ¿quién se recuerda de Quijote de la Mancha? Cervantes Saavedra. ¿Has escuchado alguna vez Quijote de la Mancha? Entonces, el Renacimiento llegó tardíamente en el siglo de oro de la literatura española y ese Renacimiento nos trajeron, pues, podríamos decir, nuestros criollos, ¿no? Españoles, de padres españoles nacidos en América, nos trajeron, pues, en el proceso de la independencia. Mira, si tú te das cuenta, si nosotros nos damos cuenta, entonces el proceso, y esto es importante tomar en cuenta, que el Renacimiento en el Perú llegó tardíamente. Llegó tardíamente. ¿Qué significa eso? Significa que mientras Europa ya estaba disfrutando del romanticismo, de la ilustración, en el Perú llegó tardíamente el Renacimiento. Casi a finales, casi cuando podríamos decir el proceso de la independencia, profesor, así es, casi en el proceso de la independencia. Por ejemplo, Mariano Melgar, que era el poeta arequipeño, él tenía influencia renacentista. Él era renacentista. Pero también hay que resaltar y hay que tomar en cuenta que el Renacimiento en el Perú no caló mucho. Lo que sí caló, como decir, lo que resultó mejor fue la ilustración. La ilustración fue traída de quién? Fue traída de Francia. Entonces hay que tomar en cuenta. Ahí, por favor, ideas con Yajaira, por favor, su audio. Gracias. Ya está. Entonces, nosotros nos damos cuenta el proceso tan importante y necesario que ha tenido Europa. A ver, ¿quién más está con su audio, por favor? No podemos avanzar si a ver, Daisy. Ya hay que tener cuidado, Daisy, ya lo desactivé. Ya, muy bien. Entonces, es eso lo que nosotros vemos. El renacimiento en Rusia se dio distinto. El renacimiento en China igual. Entonces, vamos a Asia, va a ser diferente. En América va a ser distinto. Entonces, hablar del renacimiento, yo solamente estoy hablando del renacimiento europeo. Y acá tengo un mapa mundi, te voy a mostrar cómo es Europa, cómo está dividido Europa. Algunos me dicen, profesor, ¿por qué nos va a mostrar esto? ¿Qué tiene que ver esto, aquello? Y ahora vas a ver. Debo tener por acá el mapa mundi, no te olvides, siempre es bueno tener, tomar en cuenta, este, a ver, por favor, tengamos a ver, el audio, tengan mucho cuidado con el audio, si no con eso nosotros no vamos a poder, ver. Ya, ahora sí. Ya, este es Europa. Ya vamos a ver, este es Europa. Ya, este es Europa. A ver, como este es Europa, entonces, a nosotros nos interesa esto. Lo que vamos a estudiar del Renacimiento europeo, y que es importante que ustedes lo sepan, es lo siguiente. Nosotros vamos a estudiar, Europa está dividido en dos, miren, así está dividido. Aunque lo deshago esto, está dividido así. Así está dividido Europa. Entonces lo que nosotros vamos a estudiar y lo que vamos a estar viendo es lo que ha hecho Inglaterra, el Renacimiento de Inglaterra, el de España, el de Francia, Italia y un poco de Alemania, ojo, un poco de Alemania. Entonces, Portugal no veremos porque realmente como nosotros no procedemos de la lengua portuguesa, si estaríamos en el Brasil, ahí sí podríamos estudiar literatura portuguesa. Entonces, lo que a nosotros nos interesa y lo que vamos a estudiar es la literatura española, la literatura francesa, la literatura italiana, la literatura de Inglaterra o la literatura anglosajona y la literatura alemana. Entonces, mejor dicho, hablar de Europa no es que vamos a hablar de toda Europa. Entonces, Noruega, Suiza, Finlandia, Estonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Rumanía, Hungría, Australia, República Checa, Polonia, Grecia y Rusia, Georgia, Turquía. No, no lo vemos. No lo vemos. Entonces, con eso, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir, pues, que en muchos de los casos solamente vamos a estudiar un poco de Europa. Imagínate, un poco de Europa.
Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud al respecto? A ver, ¿quién tiene alguna duda, alguna inquietud? Ninguna. Entonces, ¿qué tal? ¿Era difícil, fácil lo que estamos viendo o es un poco complicado, profesor? No es complicado, si tú has estudiado historia, se te va a hacer muy fácil, ojo, se te va a hacer muy fácil. Entonces vamos a ver un poco cuál es el objetivo que vamos a tener que hablar el día de hoy. Mira, te comento. Uno de los objetivos es conocer la transformación que produjo el humanismo en la Edad Media. Ya ese es uno de ellos. Otro, saber cómo influye el humanismo en la creación y desarrollo del Renacimiento. Y por último, comprender la importancia del Renacimiento en la evolución artística en la Edad Media. Entonces, cuando nosotros vamos a ver un poco el contexto, en Europa, cuando hablo de Europa, estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de Italia, estoy hablando un poco de Alemania, España, Francia y un poco de Portugal, ¿no? Entonces, sucede que hubo una serie de eventos que han permitido, ¿qué cosa? Han permitido la consolidación del Renacimiento, en la invención de qué? De la imprenta. Se recuerdan ustedes que la imprenta va a ser muy importante porque es la que va a imprimir los libros. Ya no lo van a hacer de forma mano escrito. ¿Qué cosa? A mano, pues como antes estaban acostumbrados a hacer. Por ejemplo, yo quiero hacer en Lea Media, si yo quiero hacer una copia de un libro, ¿qué es lo que tenía que hacer? Escribirlo tal como está. A ellos se les llama escribanos. ¿Y quiénes lo hacían? Los sacerdotes, los clérigos que estaban en los claustros encerrados. Ellos se encargaban de que de escribir, copiar fielmente. A veces en esa copia, en ese traslado de palabras se confundían y qué cosa, este, desorientaban el texto original. Por eso dicen muy bien que siempre es lo bueno un original que una copia, ¿no? Ahí ahora ya entenderán por qué se decía en ese tiempo. Y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en este tiempo el creador de la imprenta va a ser Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg es un alemán, miren, alemán, que en español sería Juan Gutenberg, ¿ya? Él va a consolidar la política de las naciones a través de la reforma protestante. En este periodo también van a hacer la reforma protestante. Como ustedes sabrán, el catolicismo romano hasta el año 1516 tenía el control político, económico, social de Europa, hasta ideológico y religioso y filosófico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando aparece la reforma protestante en Alemania, en ese tiempo no existía Alemania, sino era el Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V, que era el emperador, que a la vez también era rey de España, él persigue a los protestantes. ¿Por qué eran protestantes? Porque ellos no querían una religión católica, sino una nueva religión, una religión nacional. Esta religión nacional proponía que los sacerdotes se puedan casar, después llamados pastores, en muchos de los casos. Entonces, poco a poco ellos se van a rebelar contra la Iglesia Católica, pero en sí los príncipes toman esta política porque querían, ¿qué cosa? Asumir nuevos roles sociales, económicos, políticos, sin la Iglesia Católica. Entonces, por eso muchos se adhieren a esta reforma. ¿Quién es el impulsador de esta reforma? Martín Lutero, que en muchos de los casos, el 31 de octubre del año 1517, en la iglesia de Wittenberg, Alemania, o en este caso en el reino de Sajonia, va a poner sus 91 tesis contra la Iglesia Católica, porque quería que se reforme. Como no le hicieron caso, Lutero fue perseguido, nunca lo atrapó la Inquisición. Entonces, durante todo este proceso histórico, Lutero vivió a expensas, a oscuras de la religión católica, hasta que el emperador Carlos V permitió la convivencia entre protestantes y católicos. Y así nace una nueva religión, ya no católica, sino protestantes. De esos protestantes nacen los seguidores de Lutero, nacen los calvinistas, nacen los anglicanos en Inglaterra, nacen los anabautistas, nacen de ahí recién en los Estados Unidos, después puritanos que llegaron y nacen los evangélicos, que me imagino que ustedes conocen más de esa religión, ¿sí? ¿Cierto? ¿Conocen los evangélicos o no? ¿Han escuchado o no? A ver, Sí, pueden. profesor. Ya, de ahí nacen, pues. Hay todo un proceso histórico. Esto se dio en el año 1517. Entonces,
tiene toda una historia, por si acaso, pero durante este periodo me olvidé decirles a ustedes que los países que se van a adherir a la religión protestante van a pelear contra los países que eran católicos. Entonces va a existir la guerra de los 30 años. ¿Por qué 30 años? Porque duró 30 años, pues. Entonces van a luchar quienes, los católicos con los protestantes. Fue una de las guerras más sangrientas que los católicos persiguieron, por ejemplo, en Francia, a los famosos hugonotes. Así eran llamados los protestantes en ese tiempo, les perseguían, les sacaban de sus casas y les quemaban, ¿no? Tampoco los protestantes eran tan buenos, ¿ah? Por si acaso, también en Suiza empezaron a matar a varios católicos, persiguieron, mejor dicho, fue una pugna entre guerra entre ellos. Ahí mataron justo Friedrich Engels en una de sus obras que se llama La dialéctica de la naturaleza. Él va a explicar que matan a Miguel Server, un español, que no lo matan los católicos, sino lo matan los protestantes, por dirección específica de quién, por Juan Calvino o John Calvino, ¿no? Que en ese tiempo se llamaba así también. Entonces, ¿y quién es Miguel Server? Miguel Server, si ustedes no lo sabían, fue el primero en descubrir qué cosa, el aparato circulatorio. Lo mataron por haber dicho que en nuestro cuerpo corre la sangre por todo. Imagínense. Entonces, si decimos que solamente fueron los católicos, mentiríamos. Pues tenemos que decir la historia desde las dos perspectivas. Católicos y protestantes en esta guerra hicieron mucho daño y acabaron pues destruyendo a casi la mitad de Europa. ¿Ya? Entonces, eso también tenemos que asumir responsabilidad y decir las cosas como son. Entonces, después de esto, ¿qué cosa vino? Vino el descubrimiento, y eso hay que tomar en cuenta. eh, eh, ¿Qué más vino? Vino de parte del descubrimiento, encontramos pues de América, que se dio en 1500, en 1492. Posterior a eso vino la invasión española, que ustedes están llevando, me imagino, en historia. Vino el financiamiento de los artistas. Antiguamente, las familias más poderosas de Europa, ¿qué es lo que hacían? Hacían lo siguiente. Por ejemplo, yo veía a alguien que era muy famoso, tenía mucho talento. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Fácil. Le financio, le voy a financiar sus estudios. A ese financista se le va a llamar, ¿cómo? Se le va a llamar mecenas. Entonces, yo financio sus estudios, pero cualquier evento posterior que tenga o descubrimiento que haga tiene que salir a nombre de mi familia. Entonces, a eso se les llama mecenas. ¿Qué cosa? Aquellos, pues, que de una u otra forma daban o contribuían al desarrollo intelectual, político, económico, social en la sociedad europea. Entonces, de esa manera, es como decir, profesor, allá me dice, a ver, la asistencia hemos pasado ya en su momento, por si acaso, ¿ah? Pero vamos, ya está. Es como decir hoy día como un padrino, algo así, sí, algo así, ¿no? Pero en ese tiempo se llamaba, en este caso, como un mecenas, ¿no? Así es, por eso, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, se dio. Entonces, la palabra renacimiento es que tiene que renacer las nuevas culturas. La palabra renacimiento sí es una palabra francesa. Si ustedes no lo saben, significa renaissance, renaissance, así sería, ¿no? En francés así, renaissance, usada desde el siglo XII con referencia aquí al arte, a la civilización. Entonces, fue un movimiento de renovación cultural y científica en las letras, en el arte, en las ciencias, que surge obviamente en el norte de Italia, en Florencia, y en algunos países de Europa, no en todos, ¿no? Durante el siglo XV, el siglo XVI, y vamos a ver un poco sobre el desarrollo del arte a través de esta época, ¿no? Entonces vamos a ver algunas características y vamos a ver algunas definiciones. Ya vamos a poner por acá, porque si no avanzamos la pizarra, pues entonces después vamos a tener problemas. Definición, ahí está. Ahí está la definición. Entonces, ¿qué cosa es? Ya, lo vamos a poner acá.
es un movimiento, ponemos acá, es un movimiento de renovación. ¿Qué cosa va a hacer? Va a renovar, pues, jóvenes, va a renovar, renovación. Es un movimiento de renovación, pero es un movimiento de renovación cultural, pues, cultural. ¿Y qué más? Científica, acuérdate, científica, que justo te dije yo que surgió en Italia. ¿Entre qué siglos? Entre los siglos 15, vamos a poner acá 15 y 16, no te olvides, 16. Entonces, 16. Podríamos ir entre el año 1500, 1600, 1400 a 1500. Eso es el siglo XVI y siglo XV. Entonces, ¿hasta ahí está bien, profe? Por supuesto, de esa manera tú vas a poner y vas a tomar en cuenta las características que tiene, en este caso, ello. Ahí está. Vamos a poner por acá, ahí está. Ya está. Ya. Ahora vamos a ver sus características. Pues tenemos que ver las características. Características. ¿En qué consiste pues las características que vamos a tratar? Ya ahora lo vamos a ver. Algunas características tú ya conoces, pues hemos estado tratándote hace unos momentos, pues. Una de ellas es que yo te dije que surge donde, profesor, surge en Florencia, en Italia. No te olvides, surge, vamos a poner acá, surge donde, profesor, surge en, vamos a poner en Florencia, Florencia. Ya, ¿dónde es Florencia? En el norte de Italia, no te olvides, el norte de Italia. ¿Qué más vamos a encontrar? Allá vamos a encontrar que presenta una visión antropocentrista. Profesor, ¿qué cosa es la visión antropocentrista? La visión antropocentrista, su nombre mismo dice antropo, viene de hombre, centrista. El hombre es el centro de todas las cosas. Entonces, profesor, el hombre es el centro de todas las cosas, por supuesto. Es lo que nos dice el Renacimiento. Considera que en el hombre surge todo. Hay un gran personaje muy conocido por ustedes, que él a través de de un animalito, de un insecto, él descubrió el helicóptero. ¿Quién es? ¿Quién lo recuerda? A ver, ¿quién recuerda a este animalito muy conocido por nosotros? ¿Quién lo ha escuchado alguna vez? Este animalito es un insecto, es un filósofo. Mire, te comento, ¿quién es? Él pintó la Mona Lisa. Es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue un pintor, escultor, científico, adivino, astrónomo, filósofo, literato, matemático, físico, químico, y poetista, ¿no? ¿Ya? Y les comento que él fue futurista también porque se adelantó a su época, ¿no? Entonces, él fue un gran renacentista de la época, ¿no? Leonardo da Vinci, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden escuchar de él, ¿no? Han escuchado, ¿no? Me imagino en pinturas, ¿no? Sí, lo que nosotros podríamos decirlo, él fue un polimata. Un polimata se le dice a un hombre que es conocedor de todas las ciencias, ¿no? Pues fue uno de ellos. Por ejemplo, hay un libro muy bueno que los recomiendo, se llama Los Cuadernos Filosóficos de Leonardo da Vinci. Y esos cuadernos filosóficos nos va a hablar de la historia de la filosofía y también nos va a proyectar hacia el futuro. Si tú lees las obras de Leonardo da Vinci, parecería que él estaría viendo en visión del futuro, lo que iba a ser. Ya, pues le digo, a través de un insecto, ustedes van a encontrar ahí, pongan ahí en internet, cómo se inspiró Leonardo da Vinci para la hélice del helicóptero, a través de un insecto. Mucho. Las personas que descubrieron en ese momento el helicóptero no fue idea de ellos, sino fue los planos. Él también era ingeniero, me olvidé decirles, arquitecto y ingeniero a la vez. Entonces, de ingeniería vinieron gracias a Leonardo da Vinci.
en sus cuadernos filosóficos. Por eso yo le digo, recomiendo, lean, ¿no? A Leonardo y van a encontrar ustedes la gran forma en cómo ha pensado a través del tiempo. Acá en este momento va a haber el predominio, hay un predominio, acuérdate, hay un predominio de la razón. Entonces, la razón va a ser importante. Ya no va a ser como en la Edad Media. En la Edad Media, pues, ¿qué es lo que sucedía? En la Edad Media, todo era la fe. Acá se va a dar prioridad que a la razón. La razón va a ser importante, todo se va a tener que tomar en cuenta aquí. Otro, se va a desarrollar, se desarrolla el humanismo. El humanismo no es otra cosa que el mismo renacimiento, es el pre-renacimiento. En algunos libros ustedes lo van a encontrar como el famoso pre-renacimiento. Otro, se revalora, justo lo que les había ustedes dicho, se revalora lo greco-latino, greco-latino. Ya saben, entonces, eso es lo que sucede pues en esta época. Se revalora lo greco-latino. Ahí está. Lo greco-latino. Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene algún problema o alguna duda que tenga? Por favor, me puede avisar. ¿No hay dudas? Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora otro tema. El Renacimiento pues se ha desarrollado de distintas maneras, todos ustedes lo saben. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es lo siguiente. Vamos a tratar de solo un personaje del Renacimiento y vamos a escoger a un norteño. ¿Por qué le decimos norteño? Porque nació en el norte de Europa, pues. ¿Y cómo se llama este norteño? Este norteño, si ustedes no lo saben, se va a llamar de la siguiente manera. Ya, y ustedes lo van a ver. Él es el famoso William Shakespeare. ¿Han escuchado de William Shakespeare? Él nació en Stanford en el año 1564, ciudad que luego va a abandonarla para unir su vida al mundo del teatro de Londres. Llegó a poseer muy gran prestigio a nivel internacional. Por eso vamos a hablar de William. Vamos a poner acá William Chuck, se escribe así, ¿no? Shakespeare. Ahí está. Les voy a dar un dato adicional, o William Shakespeare, como quieran decirlo. Me dice Canadá, no, él es de Inglaterra, ojo, de Inglaterra. Él es un personaje de Inglaterra. Entonces, hay que tomar en cuenta a este personaje porque vamos a hablar un poco sobre sus novelas y sus características que tenía. Él, William Shakespeare fue caracterizó bastante los personajes, llevó a escena pasiones del hombre, algo que ninguno lo hizo en su momento, alguien que todo lo tenía escondido, todo así hipócritamente, pero él lo va a llevar al mundo, del teatro. Falleció el 23 de abril de 1616, igual que nuestro amigo Cervantes Saavedra. Por eso el 23 de abril se celebra el Día del Idioma Castellano. Entonces, les comento algo interesante de este personaje. Hay un personaje mexicano que se puso de forma diminutiva a Shakespeare. ¿Saben quién es? Es mexicano, que casi la mayoría, toda su infancia ha vivido con todas sus parodias que ha tenido. Ustedes lo conocen. Hasta en dibujito salió, ¿no? Último, ¿no? Si ustedes recuerdan, hizo un circo. Es el personaje del 8. ¿Se recuerda o no? ¿O no se recuerdan? A ver, ¿quién me puede decir? No creo que sea Roberto Gómez Bolaños. Así es, así es. La palabra Chespirito es en forma diminutivo el pequeño Shakespeare. Sí, Chespirito, Shakespeare, divino. Edgar Vivar, No, profesor. Chespirito, Roberto Gómez Bolaño. Por eso todos sus personajes después le lleva todo. Salía ahí Chespirito, ¿se acuerdan ustedes que salía el Chavo, Chapulín, Chapatín, ya, todo con Che? Entonces,
¿Por qué? Porque él se decía, él, sí, exacto. Por eso ustedes se han dado cuenta, él le hizo de forma diminutiva, de forma, Chespirito, de vino, de Cherpi. Así es. Porque fue un creador en sí, si ustedes se dieron cuenta, él fue un guionista muy bueno, ¿no? Entonces casi similar a Cherpi. Cherpi, les comento, no fue original, ¿ah? En hacer sus obras. A muchos me dicen, profesor, ¿fue original? No, él hizo copias. Obras que existieron antes, él lo va a revalorizar, lo va a llevar de nuevo al teatro. Algo que también hizo Chespirito, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta. Entonces, ahí está. Ese es el punto muy importante para que ustedes puedan tomar en cuenta de William Shakespeare. William Shakespeare, como le dije, fue un hombre que amó el teatro. Por ejemplo, en poesía solamente hizo Venus y Adonais. En el teatro vamos a ver qué es lo que hizo y cuáles fueron sus características y vamos a tratar solamente de una obra, ya que muchos de ustedes deben ser que han escuchado. Vamos a poner por acá características, ¿ya? Ya, vamos a poner unas características. Crea sus personajes. Él va a crear personajes arquetipos. ¿Qué cosas son arquetipos? Los personajes, pues, tipos que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, él va a crear. Carece de originalidad. Acuérdense, carece de originalidad. Es siempre pregunta de examen, ¿ah? Porque a veces algunos me dicen, profesor, Cherpi hizo sus personajes. No, nunca hizo sus personajes. Él lo creó. Mejor dicho, él hizo una copia, no hizo. ¿Qué cosa? Ah, ya, otro. Es representante del teatro isabelino. El teatro de la reina Isabel I. Acuérdate que Isabel I fue una mujer muy próspera, porque ella va bastante a revalorizar la cultura, la educación, la religión, porque ella no va a ser católica, sino ella va a ser protestante, ¿no? Va a ser muy distinta, ¿no? A su manera de pensar antes que se tenía. Otra característica que vamos a ver acá, se destacó, este personaje destacó en el teatro, pues, en el teatro. Sobre todo, ¿en dónde? En la tragedia, en la especie tragedia. A ver, ¿quién recuerda la tragedia? ¿Qué cosa es la tragedia? Nosotros hemos visto en teatro griego. ¿Qué cosa es la tragedia, profesor? ¿Se recuerda uno qué cosa era la tragedia? ¿Quién recuerda? Ya, la tragedia es cuando siempre tiene un desenlace, un final triste, ¿no? Donde los personajes muchas veces protagonistas mueren, pues. Entonces vamos a ver una obra muy interesante de él, Romeo y Julieta. ¿Han escuchado de Romeo y Julieta? ¿Quién ha escuchado alguna vez de Romeo y Julieta? ¿Han escuchado de esa obra o no? A ver, sí, pero vamos a explicar un poco qué es lo que sucede con Romeo y Julieta. A ver, te comento. En la ciudad de Verona, nos cuenta la historia, viven dos familias rivales, los Montescos y los Capuletos. Son familias muy importantes en Verona. Y hay que entender que la obra va a empezar, dice, en la hermosa Verona, donde colocamos nuestra escena, dos familias, al igual que la nobleza, se arrastran por odios del pasado. Entonces se va a producir pues un enfrentamiento entre los criados de ambas familias. En dicha riña participa Teobaldo Capuleto y en este caso Benvolio Montesco. El príncipe Scala resuelve esta situación conflictiva porque eran dos familias que necesitaban ayuda. Entonces, Romeo llega después del problema y conversa con su primo Benvolio. Le explica que está enamorado de Rosalina, jovencita que rechaza sus pretensiones amorosas. Su primo le aconseja ir a la fiesta de los Capuletos. Le dice, vamos a la fiesta de los Capuletos para que compare la belleza de Rosalina con otras, ¿no? Que es interesante el poder, en este caso, tomar en cuenta ellos, ¿no? Un poco de música para que ustedes también puedan estar ahí, ¿ya? Ahí para que poco la escena se ponga más interesante, ya. Entonces vamos a bajar la música para que, este,
Y para ello, Romeo va a tomar en cuenta lo siguiente. Va a ir a esta fiesta y conoce a otra dama, a una dama muy interesante, y se llama Julieta, de la cual se enamora. Terminada la reunión, se encuentran los jóvenes amantes en el jardín de los Capuletos. Después de una conversación apasionada, prometen casarse ese mismo día. Dos palabras dicen: querido Romeo, y me despido de veras. Si las tendencias de tu amor son honradas, si el matrimonio es tu fin, hazme saber mañana por la semana, que haré llegar hasta ti en qué lugar y qué hora quieres realizar la ceremonia, y yo voy a ir. Así le dice. Al día siguiente, Romeo recurre al fray Lorenzo, su amigo y cura, para que los case, y los casa de forma secreta a estos esposos, en las cuales después va a haber un problema, porque Benvolio, Mercurio y su amigo se van a discutir entre ellos, y Teobaldo mata a Mercurio y Romeo asesina por venganza y huye a Mantua. La noticia dice que va a enlutar a todos los Capuletos, por lo que el padre decide casar a Julieta con Paris, pariente del príncipe de Verona, con la intención de olvidar el mal momento. Ella rechaza la propuesta de su padre, pero este pues lamentablemente dice que debe ser así, y desesperada busca al fray Lorenzo y le jura que se suicidará antes de que traicionara a su esposo. El fray va a elaborar un plan. ¿Y cuál va a ser ese plan entre los dos amantes? Para que encuentre la felicidad, Julieta va a aparentar su enfermedad, va a beber un narcótico, mejor dicho, su muerte. Va a beber un narcótico que le va a hacer como que supuestamente morir. Luego junto a Romeo lo van a desenterrar y ellos irán a Verona para ser felices. Es así que el día de la boda con Paris todos se sorprenden al enterarse del suicidio de la novia, supuestamente. Al escuchar la noticia de la muerte de su esposa, Romeo compra un veneno mortal y se mata frente al supuesto cadáver. Y Julieta, al ver a su esposo, se levanta, al ver a su esposo muerto, se mata clavándose una llaga en el pecho. La obra concluye que las dos familias que por muchos años odiaban se reconcilian por esta muerte de Romeo y Julieta. ¿Qué tal? ¿Les gustó o no la obra? Sí, profesor. Sí me ¿Interesante o gustó. no? Sí, Sí, está Imagínense. profesor. interesante. Te dan cuenta que es una tragedia, ¿no? Al final los protagonistas que deberían vivir, ellos mueren, ¿no? Entonces, así va a ser William Sharpe siempre, ¿eh? Siempre va a ser así, ¿eh? En todas sus Ah, obras. es nada, una tragedia. Sí, ¿no? Imagínense, se mata supuestamente, el joven no sabía que iba a morir y mira cómo sucedió todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver. La familia cambió. Exacto, ¿no? Vamos a ver el género. El género va a ser un género dramático. Dramático. Es una especie, es una tragedia. ¿Ya? Presenta, si ustedes han dado cuenta, vamos a poner acá, presenta escenas violentas. Se contextualiza ¿en dónde? En Verona, todos ustedes lo han visto, lo hemos escuchado mejor dicho. Emplea, ¿qué cosa va a emplear? Emplea el juego de palabras. El juego de palabras. Es justo lo que había usado en su momento, ¿no? Rechaza las unidades clásicas. Ellos no están acostumbrados a usar métrica, números a la hora de poder escribir, ¿no? Las unidades clásicas. Tema principal. ¿Cuál es el tema principal? Si ustedes se han dado cuenta acá, ¿cuál es el tema principal? El amor, pues, el amor, pero un amor juvenil. Ahí está. Y así acabamos el día de hoy. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes? ¿Me pueden hacer saber? ¿Tienen dudas? ¿Tienen dudas o no? Entonces, si no tienen dudas,